something you call love, but confess. Bueno, hoy son una voz en el teléfono las compañeras. Primero voy a charlar con Natalia Salvo, que ya está en línea. Ella es abogada, docente universitaria, presidenta de la Corriente 7 de Julio. Nati, bienvenida. ¿Cómo están? Ahí los escuchaba mencionar la gran reforma laboral que el Toto Caputo y el presidente Javier Milei nos anuncian. Pero Natalia, ¿qué clase de...? Yo no sé cómo no estamos tirando papelitos de colores, pero mirá. ¿qué clase de anuncios hacen en campaña, no? ¿Y quién vota algo así? El único que les queda efectuar. Mira, esto es un loop de lo que vivimos también con Mauricio Macri allá por septiembre del año 2017, sí, previo a las elecciones legislativas de medio término, donde también prometía una reforma laboral a la brasilera que había implementado Bolsonaro, y 8 meses después terminamos en el Fondo Monetario Internacional porque el modelo económico es el mismo, ¿no? Uh-huh. Sobreendeudamiento, no para ahora, sino para la fuga de capitales, para la timba financiera. Y la verdad que estas reformas laborales, lo que decía el Caputo, ¿no? Algo más ágil, moderno y certero. Bueno, ágil el derecho y dinámico el derecho laboral lo es. Moderno, estoy de acuerdo. Por ejemplo, tenemos que no es moderno, una ley de jornada de trabajo de 1929 que su sector político se niega a reducir en sintonía con lo que está haciendo el resto del mundo. Tampoco tenemos reglamentado la participación en las ganancias del artículo 14 bis. Ahora, ¿qué es lo que quieren? Un trabajo esclavo sin derechos. Esta gente quiere un mundo sin sindicatos y sin derechos laborales. Por eso detestan al peronismo, ¿no? Bueno, algunos sindicatos están bastante guardados. Sí, eso desde ya. Yo creo que la detracción o la defección de la representación de determinados intereses colectivos lamentablemente no es un patrimonio de ciertos sindicatos. También tenemos los que son siempre combativos, y también ha sucedido en la historia, ¿no? Sí. Los combativos, los más colaboracionistas, o lo que detraen o defeccionan de su propia representación. Pero digo, a ver, lo que están proponiendo ya lo hizo Carlos Menem. En los años 90 sí, había contratos que no tenían que pagar ningún tipo de indemnización, uh-huh, y ya sabemos cómo terminamos en el 2001, uh-huh, con el porcentaje de desempleo que terminamos. Pero a ver, Mauricio Macri se llevó puestas 25.000 pymes, y eso lo hizo sin reforma laboral legal, con lo cual da cuenta de que los derechos laborales, la destrucción no te hace crear empleo. Uh-huh. Ya lo dijimos tantas veces, lo que crea empleo es una política económica, porque, bueno, hasta el mismísimo Feynman, ¿no? Lo corrió al presidente de la Nación diciéndole a quién beneficiar de este sistema, y él dijo a los trabajadores. Y no pudo responder, o sea, no resisten 3 preguntas un poquito sesudas. Sí. Cuando le preguntaron qué pasaba con el bolsillo de los argentinos, que nadie llega a fin de mes, ¿y qué querés que haga? Pero no era experto en crecimiento económico con y sin dinero. Bueno, que lo haga sin dinero. El tema es que no hay tutía, sin consumo, con menos del 60% de la capacidad instalada en las empresas, con 5 meses consecutivos que el sector de la industria viene para atrás, con la inflación que estamos teniendo, que desde ya la que mide el INDEC es absolutamente irreal. Bueno, entonces no hay posibilidad de que nadie compre nada, ¿no? Sí, bueno, te escuché hoy durante todo el día, ¿no? Haciendo referencia a este tema, te vi en las redes. La verdad, Nati, es increíble. Venimos hablando de esto hace muchas semanas acá en este espacio, ¿no? Y también venimos claramente, o sea, esto ya está anunciado hace rato, porque es una de las condiciones del Fondo Monetario Internacional para la Argentina, la reforma laboral. El asunto es que también, ¿no? Lo extraño, claramente, como vos decís, es ir hacia un modelo esclavizante para los trabajadores y además sin derechos. Hubo antes toda una estigmatización, demonización de algunos actores de los sectores sindicales, ¿no? Antes del gobierno de Milei. Es decir, como que van preparando los terrenos para después llegar a estos puertos, ¿no? Pero a lo que voy es a que todo lo que está anunciando Milei es completamente antipopular, Natalia. Sí, es antipopular, y claro, yo creo que lo pueden. Pero ¿cómo afecta esto al sentido común de los argentinos? Porque una vez lo votaron, pero vos, ¿qué pensás de cara a la elección? Pienso. Sí. El sentido común es de la derecha, que vinieron con un discurso similar. No quieren que hablemos del pasado porque no quieren que volvamos a que capitalicemos. Sí, pero ellos hablan del pasado. Bueno, justamente, pero nosotros tenemos que hablar de otro pasado que incluso muchas veces en el campo nacional y popular se dice que es
piantavotos a hablar. Me refiero a la narrativa que hubo en la última dictadura también con respecto a lo sindical, con respecto a las organizaciones políticas, Sí. y sucedió exactamente lo mismo, la narrativa que hubo en el menemismo, ahí ya empezaba a calar profundo, digamos, la subjetivación del consenso de Washington, lo que ya también lo hemos dicho acá, ¿no? La misma Thatcher dijo, el medio es la economía, el fin son las almas, y ahora tenemos una narrativa totalmente emprendedurista, individual, que hace que, no sé, parece que si vos te emprendés, sos totalmente meritócrata, fluís, tu emprendimiento te va a ir bien, y muchas veces esos aprendizajes te dan con el bolsillo, ¿no? Entonces, eso, ¿por qué la gente lo vota, no? Creo que también, y hoy leí un artículo al respecto, incluso por encuestas, que qué pasa cuando los gobiernos de corte nacional y popular no cumplen con sus promesas. También hay una desazón muy grande. Si, por ejemplo, el votante identificó la justicia social con un salario que no te alcanzaba a llegar a fin de mes, y me refiero al gobierno que votamos todos y todas, desde el Pacto Nacional y Popular de Alberto Fernández, y bueno, entonces es un poco más complicado. Me parece que la paciencia cada vez es más corta, me parece que los tiempos de la política también, las cartas blancas ya no existen más por parte de la sociedad, pero si tenemos que volver a explicarlo 150.000 veces más, lo volveremos a explicar. Claro. El tema es que, la verdad que no hay nada nuevo bajo el sol, el mismo Rodolfo Wolf lo dijo, nos intentan sacar la historia para privarnos justamente de esa historicidad, también habló de los intelectuales que están en servicio del pueblo. Yo ya cada vez que creo que la gente, o a mí me pasa a nivel personal, caracterizar la etapa, y a nivel intelectual, académico, con PowerPoint lo podemos hacer mucho. El tema es que hay una realidad que es la material y que es la que nos cruza a todos y a todas, que no alcanza la vida, que nos estamos endeudando con la tarjeta para pagar alimentos, con lo que decimos muchas veces en la conversatoria. Así y creo es. que eso tiene que ver con los cuerpos que se ponen. Falta muy poquito para el 17 de octubre. Sí, mañana Mismo lo es. Y se cumplen 80 años de que un pueblo, después de que Perón le dio derechos laborales, lo respaldó. O sea, hace falta un cuerpo que encarne los anhelos del pueblo de justicia social, que haga como hizo Perón o como hizo Cristina, pero sabemos que el poder real lo cobra carísimo, ¿no? Entonces me parece que ahí está el punto. Cuando se quieren respuestas fáciles, lamentablemente no hay. Sí hay organización política y sí hay decisiones políticas. Lo escuchaba el diputado Máximo Kirchner hablar ahora de un impuesto a las transferencias internacionales. No sé si lo estoy diciendo bien, pero lo cierto es que por supuesto que queremos una reforma tributaria. El tema es que la reforma tributaria que queremos no es la que quiere el Fondo Monetario Internacional, la sociedad rural, o la misma UIA. La reforma tributaria que queremos es que pague más el que más capacidad contributiva tiene. Entonces, es poder llevar a cabo estas propuestas que sabemos que el poder real se las cobra muy caro. Bien. Natalia, nos encontramos el jueves en el estudio. Ya empieza la veda, termina la campaña. Claramente. Bien. Claramente. Un abrazo. Bueno, grande dale, para los dos. abrazo, gracias Nati. Bueno, está en línea Lucía Porto, subsecretaria de Políticas de Géneros y Diversidad Sexual del Ministerio de Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires. Lu, ¿cómo estás? Bienvenida a la conversatoria, acá la conversatoria de la vuelta. Buenas, ¿cómo va? Y acá, charlando un momentito con Natalia, que tenía algo en agenda vinculado con la campaña, y hablábamos recién del anuncio de Caputo, que Natalia lo definió claramente, ¿no? De un modelo esclavizante para los trabajadores y las trabajadoras, y le preguntaba, y te lo pregunto a vos también, ¿cómo se entiende esto de hacer campaña con anuncios completamente antipueblo, antipopulares? ¿Será que todavía surte efecto este tipo de mensaje? No, la verdad es que yo no sé. Hoy se filtró una especie de anotación del gobierno respecto a qué provincias esperan ganar, cuáles perder, y en cuáles están complicados, pero no sé. Contame. Y la verdad, salió en La Nación. No, pensé que tenías algo... No, como una especie de... para nada. Ellos tienen expectativas, por supuesto, están mirando Córdoba, ¿no? Están mirando... claro, bueno, Santa Córdoba Fe. estaba entre las difíciles, Santa Fe y Córdoba, pero bueno, yo pensaba, ¿no? Un gobierno que ganó con la verdad, un porcentaje de votos en balotaje, pero muy importante. En 2 años dilapidó de esta manera su capital político a nivel de hacer un punteo, en un punteo donde Buenos Aires se pierde y Córdoba y Santa Fe dudoso.
Sí. Que es el lugar donde vive la mayor cantidad de gente del país, ¿no? Sumando esas tres provincias, y un poco a base de esto, a base de provocar hasta el hartazgo, y de erosionar la confianza y la política también, ¿no? Porque hay algo de erosionar, como desarmar Coincido, sí. la confianza de las personas en la política, lo que nos va a hacer muy difícil después volver, ¿no? Como esta idea que tenemos siempre en la cabeza, quienes amamos a nuestro país y estamos involucrados en los asuntos públicos, de reconstruir. Va a ser muy difícil reconstruir dejando todo. Entonces yo creo que lo que están haciendo, me parece a mí, lo digo sin conocimiento, porque la verdad que no tengo ningún vínculo con esta gente y no entiendo mucho de lo que hacen, pero me parece que lo que están haciendo es extremar la discusión hasta el límite de intolerable, porque también tienen bastante claro de que el tiempo es corto, ¿no? O sea, esto que hizo Macri de voy a hacer lo mismo pero más rápido, Sí. Esta conclusión de Macri de por qué si volviera a ganar la elección que haría lo mismo pero más rápido. Bueno, esto lo están ejecutando, son las mismas personas, Sí. con otro presidente, ¿no? Sí, Pero lo están ejecutando al dedillo. Se lo dijo Mariano Recalde, ¿no? A Sturzenegger en la cara. Totalmente, bueno, Sí. por eso. Entonces es como lo están llevando a la realidad. Un programa político que además, perdió la elección en el 2019, y también en algún punto garantizando negocios, como si se terminara el mundo, ¿no? Porque también lo que está pasando con el CAREM, con el sistema, con el tema de las represas, con el sistema Atucha, ¿no? Con la energía, todas ventas que suenan más bien a entrega, pedidas evidentemente por Estados Unidos. Yo creo que la Casa Rosada, directamente, si fuera por ellos, la mudarían a Washington. Sí. Igual vos viste que cada vez que Caputo habla, hace o genera más malestar que cualquier otra cosa. No necesariamente tendría que hablar de esto ahora, en este momento, y por eso insisto que me parece que es como que se plantean o la gestión o la campaña más alocada del mundo, que al peronismo supongo que esto lo favorece, no hace falta pensar mucho, ¿no? Porque tenés un ministro de Economía que vive endeudándose, y además de tener un ministro que vive endeudándose, está anunciando que directamente le va a quitar los derechos a los trabajadores, a los pocos trabajadores registrados que quedan en la Argentina. Bueno, la campaña es casi que se hace sola. Claro, la campaña se hace sola, sola, porque y después le piden al peronismo, eso es lo que a mí ahí quería ir. Después le piden al peronismo algunos que se tiene que modernizar. Me parece que es un pedido bastante estrafalario en este contexto, ¿no? Porque cuando se están cercenando los derechos adquiridos, lo único que hay que hacer es defenderlos. Por el momento hay que defenderlos. Después se verá. No, y además también poner de relieve lo que vienen haciendo ya, ¿no? Sin anuncios. Eso es lo que estamos haciendo siempre, pero ahora mismo lo estamos haciendo, poner de relieve esto. Pero el tema es que le piden al peronismo que se modernice, que es obsoleto, y cuando en realidad todos estos derechos contra los que va hoy la derecha y los que está anunciando Caputo son derechos adquiridos a través de luchas populares en las que el peronismo tuvo mucho que ver. Mañana es 17 de octubre, sabemos de esto. A mí me da la sensación que ese supuesto pedido al peronismo de que no sé qué, Sí. Yo me da la sensación, por las veces que me ha tocado participar electoralmente y demás, que lo que le piden las personas al peronismo, las personas, ¿no? Después Sí, en los no medios, los intelectuales. el supuesto sentido común, qué sé yo, puede ser otra cosa, pero las personas lo que le piden al peronismo es que represente los intereses de los trabajadores. Digo, no, yo creo que ahí no hay nada que inventar. Bien. El tema es hacerlo cuando te toca gobernar, hacerlo y hacerlo bien, ¿no? Hacerlo realmente con un sentido de transformación, de avance,
y de conquista de derechos, Ujú. que ahí sí pueden aparecer algunas aristas nuevas de los problemas de siempre, de los que hay que atender, porque obviamente el mundo se va moviendo y las cosas van cambiando, pero en el fondo lo que hay, no hay nada que inventar, la rueda ya está inventada. Sí. Y a mí me parece que un poco el fracaso del gobierno de Alberto es un poco eso, no haber podido representar cabalmente aquello a lo que se había comprometido, ¿no? Un gobierno que llegó a diciendo que la deuda era ilegítima y que no la iban a convalidar y que la terminó mandando al Congreso Nacional. Eso fue lo que pasó. Claro. Bien. Bueno, mañana 17 de octubre. ¿Con qué expectativas mirás este 17? Bueno, yo creo que va a haber una movilización masiva, creo que tenemos que el 17 de octubre es una fecha que tiene mucho que ver con nuestro partido, pero además tiene mucho que ver con la democracia, que fue un pueblo expresándose por la libertad de un líder que justamente representaba a ese pueblo trabajador y a sus derechos, y que hoy estamos en una situación, no quiero decir muy parecida porque es distinta, con todos sus matices, pero sí una situación que tiene ese componente de la proscripción, la proscripción que nace del miedo, ¿no? Del miedo de no poder controlar la fuerza del pueblo organizado cuando tiene quien lo represente, y en este caso es Cristina, así que yo espero no solamente masividad, sino también mucha contundencia en términos programáticos. A mí me parece que hay algo de esto, es decir, bueno, el peronismo es aquel que representa a los trabajadores y nadie ha representado mejor los intereses de los trabajadores cuando le tocó gobernar que Cristina Fernández de Kirchner. Entonces hoy que están atacando a los trabajadores hay que salir a la calle a defender esos derechos y a defender a quien los representa, y en eso vamos a poder lograr la contundencia que trascienda la fecha, ¿no? Hay algo importante que es trascender la efeméride a partir de poder plantar bandera de lo que vamos a hacer cuando nos vuelva a tocar gobernar, porque eso va a pasar ineludiblemente y tenemos que estar preparados para que eso pase. Bien, bien. Bueno, Lu, último fin de semana antes de las elecciones, el próximo jueves nos encontramos en el estudio. Nos encontramos en el estudio, le mandamos un beso muy grande a nuestra compañera Natalia, Exacto, que está poniéndose al hombro una campaña espectacular. Me parece muy linda la campaña que están haciendo en la ciudad de Buenos Aires, muy, muy cercana, y nosotros también acá en la provincia llevando nuestro candidato, sí, a todos los barrios, y también haciendo un poco de pedagogía, porque esto de la BUP ha venido a confundirnos a todos, sí. No hay nadie que la tenga clara, así que estamos acá, nosotros estamos resolviendo preguntas colectivamente, tipo, bueno, ¿qué pasa con la impugnación? ¿Qué pasa con la impugnación, con el voto recurrido, con el voto, no? Porque, bueno, me parece que hay cosas que ni siquiera los propios impulsores de la BUP pensaron cuando armaron este sistema, así que, bueno, estamos acá. Si algo le faltaba a nuestro pueblo es estar confundido respecto de la forma de votar, pero bueno, lo vamos a clarificar, tenemos una semana para poder hacerlo y llevar este mensaje de freno a Milei y a sus políticas de ajuste neoliberales, a Sturzenegger, porque también en ese freno se va también el freno a Sturzenegger, a Caputo, a Bullrich, ¿no? Y a los endeudadores seriales, así que estamos en esa, esperamos hacerlo con la misma contundencia que lo hicimos el 7 del mes pasado. Bien, abrazo, Lucía, gracias. Besos, gracias, chau, chau. 4 minutitos pasaron de las 7 de la tarde. Mastra,